Pueden tomar sus asientos, por favor. Como ustedes saben, hermanos, estamos en esta serie. Continuamos la serie de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Es donde le pido, por favor, que puedan abrir sus Biblias. Capítulo 1. Vamos a meditar a partir del versículo 12. Vamos a leer de manera continua hasta el versículo 26. Desde el versículo 12 hasta el versículo 26 vamos a leerlo, pero la meditación de esta mañana van a estar enfocados en los versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 vamos a leer. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora, como siempre. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Como sabemos, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se encuentra preso. Y lo que llama mucho la atención es cómo Pablo, estando preso en aflicción, escribe a su iglesia, escribe a la iglesia de Filipos, exhortándolos a que puedan estar gozosos en Cristo. Probablemente, en alguna o varias etapas de nuestra vida, hemos padecido sufrimientos y esto nos trajo mucha pesar, mucha tristeza, angustia, falta de ánimo, etc. Quizás muy pocos o casi nadie puede decir que este sufrimiento le trajo alegrías, les trajo gozo, buenos ánimos. Eso es muy difícil. Sabemos bien nosotros que cuando estamos en angustias, en aflicciones, eso nos trae mucha tristeza. Cuando probablemente podamos tener un familiar que tenga dificultad en enfermedad, eso nos puede afligir muy fuerte en nuestro corazón. Es muy difícil que podamos encontrar gozo en estas circunstancias. Pues de manera natural es fácil interpretar esas aflicciones como algo perjudicial para nosotros, para nuestras vidas. Sin embargo, el apóstol Pablo interpreta estas aflicciones de su vida a la luz del Evangelio de su Señor y Salvador Jesucristo.
Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo interpreta esas aflicciones a la luz del Evangelio. Y ese mensaje, en estos versículos que nos vamos a enfocar, en los versículos 12 y 14, lleva por tema el progreso del Evangelio en las aflicciones del apóstol Pablo. Hermanos, vamos a ver en estos pasajes cómo el apóstol Pablo se regocijaba en estas aflicciones. Cómo el apóstol Pablo podía ver esas aflicciones con los lentes de Cristo. Cómo el apóstol Pablo podía no solamente ver las aflicciones que pasaba en ese momento presente, sino enfocándose en la gloria venidera de Cristo Jesús. Y ahora continuamos con la exposición de esta carta. Y esta sección, en estos versículos que hemos leído del 12 al 26, pues es una oración extensa. Nuevamente es una porción extensa que vamos a dividirlo en dos secciones. La primera, en la primera parte explica la situación que ha contribuido en el avance del Evangelio, en los versículos 12 al 18. Y en la segunda parte vamos a ver cómo esta situación en la que se halla está entre la muerte o la liberación, en los versículos 18 al 26. Pero por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando de a pocos en los primeros dos versículos, del 12 al 14. El progreso del Evangelio en las aflicciones del apóstol Pablo. Como vemos, el apóstol Pablo comienza el versículo 12 diciendo: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Y quiero que sepáis. Algo común en las cartas que se escribían en los tiempos del apóstol Pablo, como vimos, tenía un remitente, tenía sus destinatarios, tenía una porción donde las personas expresaban sus oraciones a favor de sus destinatarios, pero también parte de estas cartas que se escribían en los tiempos del apóstol Pablo tenían como fin principal también informar lo que ellos estaban pasando. Y precisamente en esta sección el apóstol Pablo informa lo que él está pasando. Y vemos cómo dice: esto quiero que sepáis. Y le empieza a informar a los hermanos de Filipenses las aflicciones que él está pasando. Pero les va a empezar a explicar cómo esas aflicciones han sido usadas por Dios para la extensión del Evangelio. Han sido usadas por Dios para que, por el progreso del Evangelio. Y creo era algo común en las cartas del apóstol Pablo, que él pueda interpretar esta situación, que estando encarcelado pueda decirle a los hermanos de Filipos que no se preocupe, porque él estaba bien. Vemos a la luz de esos pasajes cómo los hermanos de Filipos estaban preocupados por la situación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba en una situación en la cual podía bien ser liberado o podía ser condenado a muerte. Y ellos estaban preocupados por su amigo el apóstol Pablo. Y vemos cómo la relación entre ellos era una relación tan íntima entre los hermanos de Filipos y el apóstol Pablo, que de manera natural fluía ese amor para con ellos. Y vimos en los pasajes anteriores cómo el apóstol Pablo pues demuestra su amor para con ellos. Versículo 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos visto la oración en favor de los filipenses, del apóstol Pablo, y menciona también el versículo
7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Vimos también que en el libro de Hechos nos muestra cómo, a pesar de las circunstancias que pasaban los hermanos de la iglesia de Filipos y en su condición económica, que dicho sea de paso no era la mejor, pero ellos, como bien menciona aquí en los pasajes que acabo de mencionar, el apóstol Pablo dice que ellos son colaboradores por el Evangelio. Son colaboradores del apóstol Pablo a favor del Evangelio. No era la mejor condición de los hermanos de Filipos, la condición económica. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo estuvo en una condición muy difícil, estaba preso, ellos enviaron a Epafrodito. Ellos enviaron a Epafrodito para que puedan llevar algunas cosas para que el apóstol Pablo pueda estar sustentado en la cárcel. No solamente eso, sino también le llevaron consigo palabras de ánimo al apóstol Pablo. No solamente eso, sino también en sus viajes misioneros que tuvo cuando fue de viaje a Tesalónica, pues ellos sustentaron su viaje misionero del apóstol Pablo, siendo ellos de condición muy humilde. Por esa razón el apóstol Pablo tiene un cariño muy especial por ellos. Es por esa razón que el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos tienen una relación bastante buena. Ellos son sus colaboradores en el Evangelio. Y él ora a favor de ellos para que puedan crecer en amor, que puedan crecer en el conocimiento de Dios y en el discernimiento de su voluntad. Él ora también a favor de ellos para que ellos crezcan en santidad y abunden en frutos de justicia, como lo vimos en los versículos 10 y 11 anteriormente. Y aquí el apóstol Pablo está explicándoles cuál es la situación en la cual él se encuentra. Los hermanos enviaron a Epafrodito. El apóstol Pablo, para que los hermanos de Filipos no se preocupen, con Epafrodito también envía una carta de respuesta. Y precisamente es esta carta que estamos ahora estudiando, la carta a los Filipenses. Y él les menciona lo siguiente al el apóstol Pablo en la iglesia. Él constantemente anima a la iglesia, pero lo que ellos hacen a favor del apóstol Pablo también les traía a él mucho ánimo. El hecho de que ellos hayan enviado a otro hermano para sustentar sus necesidades, el hecho de que hayan enviado a otro hermano para traer palabras de consuelo, palabras de aliento al apóstol Pablo estando en prisión, pues esto conmueve mucho el corazón de Pablo. Escribe esta carta expresando su gratitud a Dios a favor de la iglesia y animándolos en la situación en la que él estaba, pues era un propósito divino. Pudo ver que a través de estas aflicciones todo estaba bajo control de Dios. Todo lo que había sucedido, todo lo que había padecido el apóstol Pablo, hasta la situación actual, estando en prisión, Dios había obrado de tal manera de que esta situación Dios la use para el progreso del Evangelio. No cabe duda que el apóstol Pablo era un imitador de Jesús. Recordando un poco, cuando nuestro Señor Jesucristo, estando próximo a ser apresado para posteriormente ser crucificado, se sentía muy afligido de espíritu, como menciona Juan, el apóstol, en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 21 de su carta, de su evangelio. Y a pesar del Señor Jesucristo estar en esa condición, animó a sus discípulos a que no les turbe su corazón. Y es lo propio que hace el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo hace lo propio para con la iglesia de Filipos, siendo un imitador del Señor Jesucristo. En otros pasajes, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia diciendo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Y en esta situación, en esta circunstancia, el apóstol Pablo demuestra con fidelidad el ejemplo que es él, imitando a su Señor y Salvador Jesucristo. Anima a la iglesia. A pesar de la circunstancia, Dios obrará para bien, les está mencionando aquí a la iglesia de Filipos. Las aflicciones a la luz del Evangelio. Pablo interpreta sus aflicciones a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo interpretamos nosotros nuestras aflicciones? ¿Acaso lo estamos haciendo como lo hace el apóstol Pablo, a la luz del Evangelio? O quizás estamos haciendo de manera equivocada, renegando con Dios, diciendo: ¿por qué Dios permite que suceda esta situación? Yo no lo merezco. ¿Cómo estamos nosotros interpretando nuestras aflicciones? ¿Lo estamos haciendo a la luz del Evangelio? Versículo 12, Pablo dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Él les está diciendo: lo que me ha pasado, Dios ha usado para bien. Lo que me ha pasado estando yo aquí en cadenas, sufriendo por la causa de Cristo, Dios ha usado para que el Evangelio tenga un avance, para que el Evangelio avance. No se preocupen, hermanos. Todo esto está bajo control de Dios. Esto está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Absolutamente nada paraba a Pablo para cumplir la misión que Jesús le había encomendado, de predicar el Evangelio a los gentiles. Ni siquiera las cadenas podían parar al apóstol Pablo. Ni siquiera la cárcel. A pesar de que su vida corría peligro, nada paraba al apóstol Pablo para que pueda cumplir lo que Dios le había encomendado. Sino por el contrario, esta situación, él estando preso, Dios lo había permitido para que ese propósito se realice. El progreso del Evangelio. Todo esto había sucedido para que el Evangelio avance, para que el Evangelio progrese. Pablo no estaba preso por los judíos, a pesar de que ellos lo habían acusado. Pablo no estaba preso por los romanos, él era preso por la causa del Evangelio. Era él un esclavo de Jesucristo. Pablo asimismo se consideraba como esclavo de Cristo. Pero la palabra de Dios no está presa. Y él en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo sí, pero la palabra de Dios no. ¿Y cómo, hermanos, no sentirse animados? Pongámonos por un momento en el lado de la iglesia de Filipos. Nosotros recibimos la carta del apóstol Pablo, trayéndolo un poco más en nuestro contexto. Nosotros recibimos un WhatsApp de parte del apóstol Pablo que nos comenta cuál es la situación y nos explica, ¿no? Y nos va comentando. Y quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepan, hermanos, que esta situación en la cual yo me encuentro, el Señor lo ha usado para el progreso del Evangelio. ¿Cómo creen ustedes que pueda haberse sentido la iglesia al recibir ese mensaje de parte de su apóstol? ¿Cómo no sentirse animado al escuchar las palabras del apóstol Pablo? Que Dios había usado el encarcelamiento de Pablo para su gloria, para la extensión y propagación del Evangelio de Jesucristo. Nuevamente les pregunto, ¿cómo interpretamos nuestras aflicciones?
¿la hacemos a la luz del Evangelio o renegamos contra Dios por las cosas que nos suceden? ¿Cómo interpretamos nuestras aflicciones? ¿Cómo interpretamos esa situación en particular que te está trayendo mucha angustia, mucha preocupación? ¿Cómo la interpretas? Esa enfermedad que quizás puedes estar padeciendo o un familiar. ¿Cómo interpretas la situación quizás que hayas perdido un trabajo o tu empleo? O quizás estés en una condición económica crítica. ¿Cómo la interpretas? ¿Lo interpretas a la luz del Evangelio? Pablo está animando a la iglesia a que sus aflicciones él las pueda interpretar con los lentes de Jesucristo. Y es lo que nos enseña ahora también a nosotros. Él se gozaba en sus aflicciones porque sabía que tenía un propósito. Y esos propósitos son los propósitos de Cristo. Versículo 13 y 14. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se ha hecho notorio en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Él interpretaba sus aflicciones con los propósitos de Cristo. Una afirmación como la que había dado el apóstol Pablo definitivamente necesitaba una explicación. Porque para nuestra mente humana eso es difícil de poder conciliar. ¿Cómo es posible que una aflicción de ese tipo pueda traernos gozo? Era necesario que el apóstol Pablo explicara lo que había mencionado en el versículo 12. Cómo Dios había usado su encarcelamiento para su gloria. El Evangelio avanza a pesar de las circunstancias. Y un claro ejemplo es que el Evangelio murieron los dos apóstoles, pero el Evangelio nunca más paró. El Evangelio llegó a nosotros y por esa razón ahora nosotros estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, siendo desafiados por Dios, siendo consolados por el Evangelio. La palabra de Dios no puede estar presa. Y él menciona en estos versículos que dentro de los propósitos de Cristo, su prisión ha sido notoria. Dentro de los propósitos de Cristo estaba que Él sea encarcelado. Y no solamente sea encarcelado, sino que sea notoria su prisión. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo tenía la plena confianza, hermanos. Él tenía la plena confianza de que si Dios permitió que él estuviese preso, era como un propósito. Y así fuese liberado o condenado a muerte, Dios cumpliría sus propósitos por la causa de Cristo. Esa era la seguridad, lo que traía gozo al apóstol Pablo. Y que a pesar de las circunstancias, pues Dios iba a cumplir sus propósitos. ¿Y cuál fue el resultado de que él sea encarcelado? Como resultado trajo consigo que toda la guardia de palacio y muchos otros sepan cuál es el motivo por el cual Pablo estaba preso. Ellos pudieron darse cuenta que el apóstol Pablo no era un preso más. Ellos pudieron darse cuenta que el apóstol Pablo no era un preso común y corriente. Dios usó
esa situación para que ellos vean y comprendieran que Pablo estaba preso, pero estaba preso por la causa de Cristo. Todo Palacios lo sabía, el rey lo sabía, que Pablo estaba preso por la causa de Cristo. Imagínense cómo Dios había usado esa situación, llevado a Pablo a esos padecimientos para que sea notorio a los demás. Y él estaba preso por la causa de la predicación del Evangelio. Su único crimen del apóstol Pablo fue ser esclavo de Cristo. Y Dios dio testimonio a través de su encarcelamiento para los soldados, para todo el palacio, para el rey, de que el motivo por el cual Pablo estaba preso era porque estaba preso por la causa de Cristo. Y vemos cómo el Evangelio progresa dentro y fuera del palacio. Dice acá en versículo 13: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorio en toda la guardia pretoriana, en toda la guardia de palacio, y dice también, y a todos los demás. El Evangelio progresa dentro y fuera del palacio. Los propósitos de Dios se siguen cumpliendo, a pesar de las circunstancias. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo, cuando dice por la causa de Cristo, está refiriéndose que él era partícipe de los sufrimientos de Cristo a través de su encarcelamiento. Y esto era mucho más que su compromiso por la causa de Jesús, que si lo era, él estaba inclusive dispuesto a morir por la causa de Cristo, sino también era el medio por el cual Pablo cumple su llamado y su fidelidad a la gran comisión. Cuando Saulo de Tarso estaba camino a Damasco, vemos por las Escrituras que se le apareció el Señor Jesucristo. Y Saulo era aquella persona que perseguía a los cristianos para matarlos, para apresarlos. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió por completo. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo: ahora vas a saber qué cosa es padecer por mi causa. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él iba a sufrir por la causa de Cristo, porque el Señor ya se lo había comentado. Él le dijo que vas a cumplir. Yo te llamo ahora para predicar mi evangelio a los gentiles. Y él tenía que cumplirlo a pesar de las circunstancias. Pablo demuestra a la iglesia que él ha sido usado por Dios para predicar el evangelio a toda la guardia del palacio. Y lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo predica el evangelio. Les dicen que se calle, pero él no lo hace. Dios le da sabiduría para ir manejando cada situación de tal manera que les permita testificar al concilio, les permita testificar a los gobernadores, a los reyes que están presentes, que quieren enjuiciarlos, donde están todos los judíos allí acusándolo. Él aprovecha esa oportunidad que el Señor le ha llevado a que sea preso para compartir el evangelio. Y de esa manera explicar, como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. En Cristo Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5:19.
pues la prisión por la causa de Cristo ha sido notoria. Todos saben que el apóstol Pablo está preso por la causa del Evangelio. Todos lo saben, la guardia de palacio, los demás, la iglesia de Filipos. Y esto definitivamente, hermanos, traía a los hermanos de la iglesia, cuando el apóstol Pablo le escribe esto, mucho gozo, mucha confianza. Y una de las consecuencias de eso fue que produjo confianza en el Señor a los hermanos, versículo 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Pablo daba testimonio de que su encarcelamiento Dios lo había usado para que esto produzca confianza en el Señor para la iglesia. Lo que aconteció trajo mucho ánimo, mucho gozo a los hermanos de imitar su ejemplo y que ellos pongan su plena confianza en la soberanía de Dios, quien obra a favor de sus hijos, muy a pesar de lo que veamos a primera vista. Es muy distinto como Dios lo ve. Y Pablo interpretaba sus aflicciones a la luz del Evangelio. Yo te animo, hermano, yo te animo a que tú puedas interpretar tus aflicciones a la luz de los propósitos de Dios. Dios es soberano y no deja de serlo, a pesar de las circunstancias. Quizás si aún no te das cuenta que por qué Dios está permitiendo las circunstancias que tú estás pasando en estos momentos o que has pasado hace algún tiempo atrás, pues interprétalas a la luz del Evangelio. Sé sensible, pídele a Él en oración que te ayude a ser sensible a poder interpretar esa situación en la cual tú estás pasando. No te precipites a poder renegar con Dios por lo que sucede, no. Dios es soberano, Él sabe por qué permite las cosas. Produjo confianza las aflicciones del apóstol Pablo a la iglesia. La iglesia confía en el Señor por causa de sus prisiones, pero también trajo consigo valor para predicar sin temor, versículo 14, también la segunda parte. Dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra del Señor sin temor. ¡Wow! ¡Qué glorioso el apóstol Pablo! Imagínense cómo pueda sentirse el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia, animándola a que la situación en la cual estaba él, pues Dios la había usado para que genere confianza a la iglesia y para que les dé valor para predicar la palabra de Dios sin temor. Y él con su ejemplo demostraba que cualquier circunstancia, si es por la causa de Cristo, es para la gloria de Dios. Amén. Hermano, cualquier circunstancia que pueda sucederte, si es para la causa de Cristo, es para la gloria de Dios. Y esto nos tiene que alentar, hermanos. Eso nos tiene que traer consuelo a nuestras almas, que quizás están afligidas por alguna u otra razón. El Señor nos anima ahora a que podamos confiar en sus propósitos. Oremos al Señor para que nos haga sensible a poder reconocer que esas circunstancias que Él permite, Él lo hace para su gloria, lo permite para su gloria. Quizás hay algo en nosotros que quiera Él que nosotros podamos entregárselo. Quizás una parte de nuestro carácter necesita ser transformada.
Todo lo que permite Dios en nuestras vidas es para su gloria. Por lo tanto, como creyentes debemos tomar las aflicciones como el fiel cumplimiento de los propósitos de Dios en Cristo Jesús en nuestra vida. Nosotros como creyentes debemos de tomar estas aflicciones que nos pasan como el fiel cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros estamos unidos a Cristo, pues lo que pueda suceder, en nuestras vidas, ya queda en un segundo plano. El apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Estos pasajes también nos enseñan que Dios no solo obra a pesar de las circunstancias adversas, sino que también a través de ellas, como lo hizo en la vida del apóstol Pablo. Y podemos ver en estos pasajes cómo el apóstol Pablo, cómo Dios usó esa situación para que el apóstol Pablo pueda animarnos a que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Como el progreso del Evangelio se cumplieron en el encarcelamiento del apóstol Pablo. Y nuestro gozo en Cristo Jesús debe permanecer siempre, indistintamente de la situación, y muy a pesar de ello, si nuestro enfoque está en el avance del Evangelio, Dios permanece fiel a sus promesas. No nos desenfoquemos, hermanos. Nuestra visión tiene que estar puesta en la gloria venidera de Cristo Jesús. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos juntamente con Él. Y que sea el Señor, hermanos, exhortándonos, animándonos a confiar en sus promesas, a confiar en su soberanía. Y Pablo aquí nos muestra eso. No hay nada que escape de la voluntad de Dios. No hay absolutamente nada que escape de la voluntad de Dios.